¿Alguna vez has sentido que hay algo acechando en la oscuridad? Algo que no puedes ver, pero sabes que está ahí. Imagina que en medio de la noche, una fuerza invisible comienza a llamarte, a atraerte, y cada paso que das te acerca más a lo desconocido. Hoy, te invito a descubrir lo que realmente ocurre cuando cruzas el umbral de lo prohibido. Quédate conmigo, porque lo que escucharás puede ser lo último que oigas. Hace muchos años, en el pueblo de Agüero, rodeado por los densos y oscuros bosques, vivía una antigua leyenda. Decían que el bosque que lo rodeaba estaba maldito, y que nadie debía adentrarse más allá de los límites del pueblo, especialmente de noche. Aquellos que lo hacían, nunca regresaban. En las tabernas del pueblo, los más ancianos hablaban en susurros sobre el bosque prohibido, un lugar donde los árboles parecían moverse, donde los ecos no eran naturales y donde las sombras nunca dejaban de acechar. Pero, como siempre pasa con las leyendas, la gente joven dejó de creer. Sofía era una de esas jóvenes. Había escuchado las historias de los viejos del pueblo, pero no les prestaba atención. Ella se había criado cerca del bosque, y siempre le había atraído su misterio. La naturaleza le brindaba una calma inexplicable, algo que nunca había experimentado en la ciudad. Su mayor deseo era escapar de la rutina de la vida urbana, y el bosque parecía el refugio perfecto. Una noche, mientras caminaba por la orilla del río que bordeaba el bosque, Sofía decidió que iba a entrar. Solo un vistazo, pensó, solo unos minutos para ver qué hay más allá de los árboles. Nadie podría verla, nadie podría detenerla. Con paso firme, se internó en la espesura, ignorando la advertencia de su madre, que le había dicho en tantas ocasiones que el bosque nunca perdonaba. El viento susurraba entre las hojas, pero Sofía no prestó atención. Caminó durante varios minutos, hasta que las sombras del bosque se hicieron más densas y la luz de la luna apenas iluminaba el camino. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro bajo, apenas audible, comenzó a llenar el aire a su alrededor. Al principio pensó que era el viento, pero luego comenzó a distinguir palabras. Palabras que no entendía, pero que resonaban en su mente. Alzó la vista, pero no vio nada en la oscuridad. El susurro se fue intensificando, como si alguien estuviera justo detrás de ella, hablándole al oído, aunque nadie la tocaba. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblorosa, pero el susurro no cesó. De hecho, se hizo más fuerte, y las palabras comenzaron a volverse más claras. Vuelve, vuelve, antes de que sea tarde. Sofía miró alrededor, pero el bosque estaba completamente en silencio. No había nada, nada visible, pero el aire se sentía espeso, como si algo estuviera observándola desde las sombras. Su corazón latía con fuerza, y el miedo comenzó a apoderarse de ella, pero la curiosidad la mantuvo firme. Decidió seguir adelante, adentrándose aún más en el bosque. A medida que avanzaba, las sombras parecían moverse con ella. Las ramas de los árboles crujían, y la sensación de ser observada se intensificó. Después de lo que parecieron horas, Sofía llegó a un claro en el bosque, un lugar que no recordaba haber visto antes. En el centro, había una vieja cabaña de madera, con las paredes cubiertas por hiedra y las ventanas rotas. Una luz tenue salía de la puerta entreabierta. Sin pensarlo, Sofía se acercó, impulsada por la extraña fuerza que la llamaba. Cuando puso la mano sobre la puerta, un escalofrío recorrió su cuerpo, pero la abrió de todos modos. Al entrar, el aire estaba denso, frío y húmedo, como si el tiempo se hubiera detenido. La habitación estaba vacía, pero había algo extraño en el ambiente, una sensación de abandono, pero también de algo presente. En el centro de la sala, sobre una mesa, había un viejo cuaderno de cuero. Sofía se acercó, lo tocó y sintió una descarga de energía. Abrió el cuaderno, y sus ojos se fijaron en lo primero que vio, una página con símbolos extraños y una inscripción que decía: los que miran nunca regresan. Antes de que pudiera cerrar el cuaderno, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, en el aire flotaba una sensación de tensión indescriptible. Las sombras que antes eran estáticas comenzaron a moverse, a deslizarse por las paredes y el techo, acercándose poco a poco a Sofía. «¿Qué es esto?», murmuró, pero no había respuesta. Un susurro, suave, pero insistente, le llegó al oído. «Ahora eres parte de nosotros». De repente, la puerta de la cabaña se cerró con un estrépito, y Sofía no pudo moverla. Las sombras la rodearon, y las voces comenzaron a gritarle:
cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en un eco ensordecedor. La casa parecía respirar, como si estuviera viva. Sofía intentó gritar, pero su voz se apagó en el aire. La figura de una mujer, de rostro sombrío y ojos vacíos, apareció frente a ella. «Eres la siguiente», dijo en un susurro. La figura avanzó lentamente, y antes de que Sofía pudiera reaccionar, la sombra la absorbió, la hizo parte de ella. Cuando la policía llegó al día siguiente, la casa estaba vacía, sin rastro de Sofía. Solo quedaba el cuaderno, con una nueva inscripción que decía: «Ya no queda tiempo». Desde esa noche, nadie más se acercó al bosque. Las leyendas del lugar crecieron, y aunque algunos valientes intentaron explorar, nunca regresaron. El eco de las voces sigue presente en la casa vacía, esperando a la próxima víctima que se atreva a entrar. Mi nombre es Esteban, y hace 5 años, me mudé a una casa que cambiaría mi vida para siempre. No fue una decisión fácil. Había estado buscando un lugar tranquilo, apartado del ruido de la ciudad. Encontré una casa antigua en las afueras, en un vecindario que ya no estaba habitado. La casa había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente hacía muchos años, pero según los vecinos, estaba en perfecto estado. El primer día que llegué, todo parecía normal. No había nada en la casa que me asustara, más allá de las típicas grietas en las paredes y el polvo acumulado. Era un lugar grande, de esos que tienen un aire de nostalgia. Sin embargo, algo no estaba bien. Desde la primera noche, sentí que no estaba solo. Las ventanas del salón, aunque cerradas, se empañaban por dentro. Al principio pensé que era solo la humedad, pero con el tiempo, empecé a notar algo más. Alrededor de las 2 de la madrugada, comenzaron a escucharse ruidos extraños provenientes del piso superior. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Cuando intentaba subir, todo se volvía silencio. Nadie allí. Nada. Pero el verdadero horror comenzó cuando empecé a ver las sombras. Una noche, después de varias semanas viviendo allí, decidí investigar el origen de esos ruidos. Subí las escaleras con cuidado, cada escalón crujía bajo mi peso. Mi respiración se agitaba mientras me acercaba al pasillo oscuro del segundo piso. De repente, algo me detuvo. Una sombra, un movimiento, apenas visible, pero presente. No estaba solo. Una figura sombría cruzó rápidamente el pasillo, desapareciendo tras una de las puertas. Sentí una punzada en el estómago. No podía ser real, ¿verdad? Decidí abrir la puerta y entrar. Lo que vi me heló la sangre. No había nadie allí, pero la habitación estaba extrañamente fría, mucho más que el resto de la casa. Un viejo espejo colgado en la pared reflejaba la oscuridad, pero en él, pude ver algo. Una figura pálida, de pie detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El frío aumentó. Mi piel se erizó, y algo me susurró al oído. Una voz grave y rasposa. ¿Por qué has venido? Esa noche, no dormí. El miedo me mantenía despierto, mis ojos fijos en las sombras, esperando que algo, o alguien, apareciera. Al día siguiente, no pude sacarme de la cabeza lo que había sucedido. Esa noche me obsesioné con el pasado de la casa. Fui a la biblioteca local y busqué en los archivos del pueblo. Allí descubrí algo que cambió todo. La familia que vivió en la casa antes de mí no había desaparecido. Habían sido asesinados brutalmente. La historia estaba enterrada, oculta por décadas, pero había un detalle escalofriante. Los informes decían que no encontraron los cuerpos, solo los rastros de sangre. El archivo menciona una frase que me dejó helado. Los espíritus no descansan, los muertos no están enterrados. ¿Qué significaba eso? Investigando más, encontré una vieja foto de la familia. El padre, la madre y 2 niños pequeños. La madre parecía diferente. Algo en su rostro me desconcertaba, como si no perteneciera allí. Al principio pensé que era el efecto del paso del tiempo en la foto, pero había algo en su mirada que no podía descifrar, como si estuviera observando directamente a quien la mirara. Esa misma noche, volví a escuchar los pasos, más cercanos que nunca. Decidí hacer algo arriesgado. Bajé al sótano, un lugar que nunca había explorado. La puerta de hierro estaba cerrada, pero al empujarla, se dio con un chirrido estremecedor. Adentro, el aire era espeso, como si la oscuridad misma se hubiera acumulado en esas paredes. Al fondo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Un viejo baúl de madera,
cubierto de polvo y telarañas. Decidí abrirlo. Lo que encontré dentro me hizo retroceder. Era un retrato de la familia, el mismo que había visto en los archivos. Pero había algo más. Una carta, escrita con tinta roja, que decía: no estás solo. Ellos siempre están esperando. El terror se apoderó de mí. El peso de la carta en mis manos parecía más pesado de lo que era. El aire se volvió denso, y sentí una presencia detrás de mí. Cuando me di la vuelta, allí estaban, la familia, parados en la oscuridad del sótano, sus ojos vacíos, sus rostros deformados por algo que no se podía explicar. La figura de la madre, la que había visto en la foto, comenzó a sonreír. Una sonrisa macabra, vacía. Sabíamos que vendrías. Sabíamos que no podrías resistirte. La voz era como un eco, rasposa y llena de desesperación. La puerta del sótano se cerró de golpe. No podía escapar. La familia comenzó a acercarse lentamente. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. Sus ojos brillaban en la penumbra, y su presencia era tan real que podía sentir su respiración, aunque no emitían ningún sonido. De repente, la figura de la madre extendió su mano hacia mí. «Vas a quedarte con nosotros». Y en ese instante, supe lo que había pasado realmente. La familia no había desaparecido. Habían quedado atrapados en la casa, condenados a esperar a alguien más. A mí. Ahora, cada vez que paso por esa casa, puedo ver sus sombras detrás de las ventanas, esperando. Esperando por el siguiente, como tú. Porque las casas, como las almas, nunca se olvidan.